En este vídeo te voy a enseñar algunos trucos y consejos para que cada vez que vayas al lavadero tengas tu coche en perfectas condiciones, ya que es muy recomendable que como poco todos los meses revisemos algunos puntos de nuestro vehículo para evitar averías y asegurarnos que circulamos con seguridad. Lo primero que vamos a solucionar es el problema de los cinturones que no recogen. Esto es un fallo bastante típico cuando el coche tiene cierta edad, ya que los cinturones se llenan bastante de suciedad y esto hace que no recojan lo suficientemente rápido, o que en algunos casos directamente ni se recojan. Esto es bastante normal porque todos los días tocamos el cinturón con las manos y sin darnos cuenta lo vamos ensuciando poco a poco. Además, ahora en verano, cada vez que vamos a la playa o a la piscina, lo llenamos de salitre o de cloro de las piscinas. Por suerte la solución es muy sencilla y solo nos va a llevar unos minutos. Lo que tenemos que hacer es estirar del todo el cinturón para sacarlo totalmente del recogedor. Ahora lo que haremos es cerrar la puerta colocando el cinturón por fuera del coche, de forma que se quede totalmente estirado y por la parte exterior. Ahora lo que tenemos que hacer es empapar el cinturón con desengrasante. Utilizaremos un desengrasante doméstico que pueden vender en cualquier tienda, pero nada de limpiahornos o chimeneas, ya que son muy abrasivos y pueden estropear el cinturón. Tenemos que empapar totalmente por las dos caras el cinturón y dejarlo actuar unos minutos. Después de echarle un euro a la máquina y seleccionar el programa de jabón a alta temperatura, pasaremos a limpiar los cinturones como si estuviésemos limpiando el coche. Podéis acercar la Karcher todo lo que queráis al cinturón. De hecho, cuanto más os acerquéis, mejor saldrá la suciedad. Ahora vamos a pasar a aclararlo solo con agua. Y como he dicho, no tengáis miedo a acercar la pistola al cinturón. De hecho, si os fijáis, podéis ver cómo sale la suciedad. Parece que el cinturón cambia de color. Eso es porque prácticamente se queda nuevo. Toda la suciedad que tenía incrustada está saliendo y vuelve a su color original. Una vez hemos terminado, solo nos queda quitar el exceso de agua con un trapo y recordar limpiar bien la villa del cierre. Cuando hayamos terminado, simplemente coger el cinturón y soltarlo para ver cómo recoge. Prácticamente parece magia, es como si fuese nuevo. Y si además colocamos un poco de lubricante dentro del cierre, os sorprenderéis lo bien que vuelven a funcionar vuestros cinturones. Otro dato importante y que seguramente ya conocías es que los excrementos de los pájaros que generalmente caen encima de nuestro vehículo tienen un ácido que corroe en la pintura. Eso quiere decir que si el excremento lleva varios días sobre la superficie de la pintura, seguramente haya dejado una marca que es imposible quitar a no ser que sea puliendo o repintando el vehículo. Por eso yo siempre te voy a recomendar que lleves un trapo y un poquito de limpiacristales dentro del coche. Siempre que veas un excremento de pájaro encima del vehículo, lo quites cuanto antes. Ahora que tenemos la carrocería de nuestro coche bien limpia, sería momento de rehidratar los plásticos y las gomas que no están protegidos por pintura, ya que estas piezas al no estar protegidas se van deteriorando del sol y seguramente muchas veces hayas visto algunas gomas rajadas como esta y algunos plásticos que pierden brillo y se ven desgastados. Lo que podemos hacer es aplicar el lubricante WD-40 directamente en la pieza y restregarlo con un trapo. De esta forma estará protegido del sol y durará mucho más años. Además de que recupera su tono y estéticamente queda mucho mejor. También hay que acordarse de volver a lubricar tanto bisagras como el freno de la puerta y el cierre, ya que con el paso del tiempo la grasa que tenían estas piezas se va perdiendo y se va resecando, por lo tanto pueden empezar a hacer ruido o a no funcionar correctamente. Si nos acordamos de lubricarlo muy habitualmente, nos ahorraremos dinero en futuras averías y haremos que el coche funcione mucho mejor. Llámame maniático, pero no hay un día que yo limpie el coche y no revise los niveles. Esto es muy importante hacerlo, ya que nos podemos ahorrar averías muy grandes y podemos mantener mucho mejor nuestro vehículo. Además, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento de mecánica. Para empezar, podemos revisar el depósito limpiacristales. Generalmente el tapón suele ser azul, aunque en este caso es negro. De todas formas se diferencia porque en el tapón suele estar dibujado un cristal delantero y unos chorritos de agua. Simplemente lo que tenemos que hacer es rellenarlo con líquido limpiacristales hasta que veamos que el depósito está lleno. En el caso del agua del radiador, debemos de fijarnos de que en un lateral siempre tendremos las marcas de mínimo y máximo. Debemos fijarnos de que el líquido está entre estas marcas. En el caso de que estuviese por encima del máximo o por debajo del mínimo, lo mejor es acudir a un taller. Para poder mirar el nivel del aceite de motor, debemos de buscar la varilla. Siempre estará cerca del bloque motor. Lo que tenemos que hacer es sacarla y limpiarla con un trapo. La volvemos a introducir y la sacamos nuevamente. Ahora debemos fijarnos en esas dos marcas. El nivel de aceite siempre ha de estar dentro de esas dos marcas. En el caso de que esté muy por encima o muy por debajo, deberemos de acudir a un taller. Por último, vamos a revisar el nivel de líquido de frenos. El nivel de líquido de frenos funciona de la misma forma que el agua. En un lateral tendremos la marca de máximo y mínimo. Es muy importante que nos fijemos de que esté dentro de los límites. Por último, y no menos importante, vamos a revisar el estado de nuestros neumáticos. Podemos colocar la moneda de €1 para asegurarnos que no tenemos un desgaste excesivo. En el caso que el dibujo del neumático fuese inferior al aro exterior de la moneda de €1, deberíamos ir pensando en cambiar de neumáticos.
Pero otra cosa que la gente no revisa de sus neumáticos es el año de producción, ya que unos neumáticos demasiado viejos pueden ser tan peligrosos como unos neumáticos muy desgastados. Esto lo podemos encontrar cerca de la medida de nuestro neumático. Veremos que hay 4 dígitos rodeados por una línea. Los 2 primeros dígitos indican la semana del año de fabricación y los 2 últimos dígitos indican el año en que se fabricó el neumático. En este caso es la semana 10 del año 2015. Con todo esto ya tendríamos algunos puntos importantes de nuestro coche revisados y estaríamos listos para circular. De lo que me estoy dando cuenta es que este motor está bastante sucio, así es que en el próximo vídeo lo que haré es enseñarte cómo voy a limpiarlo. Por lo tanto te sugiero que te suscribas al canal y le des al like si te ha gustado este vídeo y quieres seguir viendo vídeos de este tipo.